Bienvenidos a Diálogo, les saluda Jia Bin desde Beijing. Una recuperación económica más débil de lo esperado, la salida del Reino Unido de la Unión Europea, ataques terroristas y crisis de los refugiados. Una serie de temas graves hacen que la cumbre de este año, que se va a celebrar en Hangzhou, sea más que interesante. España, como un país invitado permanente, ¿qué expectativa tiene frente a la celebración de esta cumbre? ¿Y de qué manera puede este mecanismo ejercer una función más efectiva en la gobernanza global? Sobre estos y otros temas, hoy vamos a hablar con el señor Manuel Valencia, embajador de España. Hola, señor embajador. Es un gran placer para nosotros invitarle a nuestro programa. Muchas gracias, es un placer verle a usted de nuevo. Muchas gracias. Bueno, al comienzo queríamos que usted nos cuente un poco sobre sobre la participación de España a la cumbre de este año. Bueno, usted sabe que España es un invitado permanente, es decir, no es miembro formal del G20, sí, pero está invitado de una manera permanente desde hace ya bastantes años. Y es un miembro activo al que atribuye a esta reunión mucha importancia, porque reúne, como usted sabe muy bien, a los países tradicionalmente importantes del mundo, pero también a los otros que tienen algo que decir, sobre todo países en vías de desarrollo en una situación importante en las finanzas y en la economía del mundo. Así que yo creo que le damos gran importancia a esta reunión. Sí, claro. Hasta ahora ya se ha transcurrido 8 años la cumbre del G20. ¿Qué evaluación tiene usted sobre estos 8 años? ¿Qué funciones ha ejercido esta cumbre? La primera función que realiza cualquier cumbre es reunirse. Es mucho más fácil entenderse mirándose a la cara, a los ojos, sí, que no haciéndolo, con lo cual ya el reunirse es un gran éxito. Ahora, pretender que las cumbres son capaces de solucionar todos los problemas del mundo es imposible. Lo que pasa es que se ponen medios para mejorar la situación. El éxito, yo creo, de que como decimos en español, la sangre no haya llegado al río, en materia económica desde el 2008, a pesar de las crisis financieras que ha habido, son pruebas evidentes de que las cosas van mejor. Así que la utilidad del G20 es evidente. Sí. Bueno, no hay duda de que un tema fijo de esta cumbre será el Brexit, porque ya yo creo que es un consenso que el Brexit ha dejado una influencia muy negativa a la economía del mundo, ha creado muchas incertidumbres a la recuperación económica del mundo. A su juicio, ¿de qué forma este acontecimiento afecta a España y a la Unión Europea? Primero le voy a contestar al efecto de España, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea es un hecho que va a impactar en España, porque España es una economía que está muy implicada con la inglesa. Sí. Usted piense, por ejemplo, que una gran parte de los bancos ingleses de segundo nivel pertenecen al Banco Santander. Usted piense, por ejemplo, que Heathrow, el aeropuerto, pertenece a Ferrovial. Usted piense, por ejemplo, que Scottish Power pertenece a Iberdrola. Y así muchas empresas, O2 pertenece a Telefónica. Muchas empresas británicas, llamadas británicas, son españolas. Así que efectivamente nos va a afectar. Y si además tenemos en cuenta de que hay casi 250.000 británicos que viven permanentemente en España, jubilados en España, evidentemente va a tener consecuencias. Y no son específicamente buenas consecuencias. Dicho esto, yo creo que la Unión Europea va a seguir su camino. Un camino que yo creo que no se ha valorado suficientemente, porque los éxitos de la Unión Europea son muy importantes, y el más importante lo olvidamos todos los días, que es que gracias a la Unión Europea y a la cooperación económica y la integración europea, no ha habido guerras en Europa desde hace 70 años. Y antes eran cada 10 o 15 años, había una guerra terrible en Europa. La Primera Guerra Mundial, la Segunda, la de 1870 entre Prusia y Francia, y no ha habido grandes guerras en Europa. Así que yo creo que este es el gran éxito. Y la Unión Europea es un mecanismo bueno, que funciona bien,
que ha conseguido una moneda euro, que todo el mundo está contento con ella, porque tiene una moneda que puede viajar, el ciudadano europeo puede viajar por Europa libremente usando esta moneda, y yo creo que la Unión Europea es un mecanismo bueno y útil. Yo creo que se ha exagerado un poco el Brexit, porque en el fondo es un país más que por muy pocos votos ha decidido salir de la Unión Europea. Si Inglaterra no quiere estar, no pasa nada. Europa sigue siendo muy fuerte, muy importante, industrial, económica e incluso financieramente para seguir adelante. Bueno, yo creo que el Brexit impacta negativamente a esa tendencia de integración regional que todo el mundo llevamos muchos años esforzándonos. Actualmente, ¿todavía cree usted que la integración regional seguirá siendo una tendencia para el mundo? Yo pienso que la integración regional y mundial ha dado grandes éxitos a la economía del mundo, pero también ha producido unos impactos en ciertas zonas del mundo que se han visto afectadas, que han tenido que hacer reajustes humanos importantes. La economía va deprisa, el hombre va más despacio para adaptarse. Y entonces hay un sentimiento anti-integración en algunas partes de Europa, de América o del mundo en general. Pero yo creo que el gobernante tiene que tener cabeza fría y saber que la prosperidad se produce fundamentalmente por la apertura de los mercados y la integración, y que este es un proceso que tiene que seguir con las cautelas y cuidados necesarios para que el cuerpo humano no sufra excesivamente, pero es un camino a seguir. El cerrarse los países en sí mismos es un mal precedente. Lo vimos en los años 30, en la historia de 1930, cuando Europa, a raíz de la crisis, Europa y Estados Unidos y el mundo, a raíz de la crisis económica del 29, se fue cerrando y acabamos en la Segunda Guerra Mundial. Sí. Yo creo que no es bueno el cerrarse. Hay que seguir abriéndose y hay que buscar soluciones a los problemas urgentes del momento, pero no cerrarse al proceso de integración regional y mundial. Sí, bueno, a lo largo de este año se ha celebrado una serie de reuniones preparatorias para la cumbre de G20 y se han definido varios temas para que finalmente se discute en esta cumbre. Entre ellos hay un tema que es muy importante y parece que el gobierno chino viene impulsando, es la reforma estructural. Entonces parece que en esta cumbre fomentar la reforma estructural también será un tema muy importante para el G20. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre la situación de España? ¿España también está participando activamente en esa reforma estructural? Usted está muy bien informado. España es uno de los defensores de la reforma estructural más importantes. Usted piense que hace 3 años España estaba al borde del rescate, como una economía financieramente arruinada. Y hoy es el país que está creciendo a más del 3% en Europa. Uno de los países más importantes que está creciendo más que Francia, que Italia, que Alemania, que el Reino Unido. ¿Por qué España ha crecido al 3%? Porque ha hecho reformas estructurales, dolorosas, pero importantes. A eso me refería yo antes con la cabeza fría de los gobernantes. Se ha controlado el gasto público de una manera importante, se ha producido la consolidación financiera de organismos que gastan dinero y que realmente hay que ahorrarlo. Se ha hecho una reforma laboral, dolorosa pero práctica, bajando los sueldos en parte o impidiendo que crecieran, más que bajasen, que no crecieran como se esperaba. ¿Por qué? Porque si tú mantienes un crecimiento de salarios en una situación inflacionista, se produce una reacción contraria del empresario a contratar a esas personas. Y era importante mantener un interés del empresario por contratar personas, porque desgraciadamente no hay otro mecanismo.
El empresario es el que decide si le contrata a usted o me contrata a mí o no le contrata, depende de ellos. Sí. Y si las condiciones son buenas, así se produce. Entonces, reforma laboral, defensa del estado del bienestar en todo lo que se pudo mantener, que es bastante. Educación y sanidad sigue siendo en España gratuita y muy buena. Reforma financiera, reforma del gasto, control del gasto de las comunidades autónomas. Todo esto son medidas que España ha hecho y gracias a ellas ha podido crecer al 3%. Así que España es un gran defensor de que todos los países hagan sus reformas. Sí, usted llegó a China hace más de 3 años y justamente en ese periodo China también fomentó esa reforma estructural. ¿Qué evaluación tiene usted de lo que está ocurriendo en China? Bueno, yo estoy muy impresionado positivamente de lo bien que está haciendo China estas reformas, porque son reformas muy complicadas de hacer. Cuando uno ha tenido tanto éxito en los últimos 20 años, desde las reformas de Deng Xiaoping, y la economía ha crecido tanto como en China, es muy difícil hacer cambios, porque todo el mundo dice, pues si eso funcionó muy bien, ¿para qué vamos a cambiarlo, no? Y la decisión del presidente Xi y de su equipo de realizar cambios importantes en la estructura de China está demostrando justamente esa visión de estadista, de que hay que ir lejos y que hay que hacer las cosas a veces, aunque parezcan no fáciles de hacer. Yo creo que alabo su decisión y su compromiso con la reforma, unida a la lucha contra la corrupción, etcétera. Creo que han ido en el camino adecuado. Creo que hay que abrirse un poco más. La economía china todavía es una economía cerrada. Algunos sé que dicen que está todavía, que es muy abierta y que debe ser todavía más cerrada todavía, que todo tiene que ser para las empresas chinas. Sí. Yo creo que no. Creo que la economía china debe abrirse más al exterior y permitir una mayor competencia y presencia de empresas extranjeras, por 2 motivos. Primero, porque nosotros en Europa hemos hecho lo mismo y hemos admitido con libertad las empresas chinas. Y segundo, porque la presencia de empresas competitivas y con investigación y técnica buena ayudarán a que China se mejore y actualice su sistema económico. Sí. Eso hicimos nosotros y nos fue bien hace ya unos años. Si China lo hace, mejorará y podrá crear nuevos empleos. Y yo creo que esto es un paso que todavía el gobierno chino tiene que dar un paso adelante. Pero en lo demás, como le he dicho, estoy francamente satisfecho e impresionado del buen nivel de las reformas llevadas a cabo por el presidente Xi Jinping y su equipo. Sí, muy bien ha dicho usted que la reforma es dolorosa porque afecta el interés de muchos sectores, de muchas empresas, de muchas personas. Entonces eso necesita la firmeza del gobierno. Yo creo que eso es también la razón por la que el G20 llevaba varios años fomentando esta reforma estructural sin lograr muchos progresos. Entonces, a su juicio, ¿de qué forma este mecanismo pueda ejercer una función más efectiva en el ámbito de fomentar la reforma? De 2 maneras. La primera es que si yo hago un esfuerzo, pongamos Europa, hago un esfuerzo y ciertos sectores que no son productivos los cierro y hago un esfuerzo económico de ayudar a esas personas para que puedan seguir viviendo y readaptándose al nuevo mercado, no quiero que otro país se beneficie de mi esfuerzo y aproveche ese mundo para exportar, ese momento para exportar. Entonces el G20 es importante, porque si yo hago un esfuerzo quiero que los demás lo hagan igual. Si yo voy a tomar un riesgo con visión de futuro, no quiero que a corto plazo se aprovechen otros. Y mientras yo cierro una fábrica porque no es productiva, ellos me vayan a inundar de productos producidos en unas condiciones muy semejantes pero más baratas en otro país. Y por tanto es muy importante ponerse de acuerdo. Por eso es importante el G20. Está muy claro que después de 2008 la recuperación económica del mundo está mucho más débil de lo esperado. Entonces, a su juicio, ¿cuáles son las razones por las que ha ocurrido esta situación y en qué otros terrenos podemos o debemos todos esforzarnos para
fomentar esa recuperación económica? Bueno, yo ahí tengo una opinión un poco que no es muy ortodoxa, ¿eh? Yo creo que la recuperación del mundo no va a ser otra vez la que fue en los años pasados. Es decir, el mundo no puede crecer indefinidamente a gran velocidad. Tenemos que acostumbrarnos a un crecimiento diferente, un crecimiento más lento, más en profundidad. En eso coincido muy bien con el gobierno chino. Ellos hablan de un crecimiento orgánico, de un crecimiento profundo. Yo creo que hay que hacer eso, un crecimiento detallado de la economía para buscar un crecimiento que haga a la gente feliz, pero al mismo tiempo no provoque este deterioro enorme del planeta. No vamos a volver a tasas de crecimiento del pasado. Por lo tanto, yo creo que hay que acostumbrarse a tasas de crecimiento más lentas, pero más orgánicas. Tenemos que cambiar nuestro modelo de crecimiento. Los coches no hay que cambiarlos con tanta frecuencia, hay que hacerlos mejores y menos contaminantes. La ropa no puede ser cambiarla continuamente, tendrás que buscar fórmulas que no deterioren el mundo de esa manera. Habrá que investigar nuevos materiales, nuevas materias. Ahí es donde debe estar el interés, no en buscar crecimientos pasados con nostalgia. A eso no podemos volver. Sí, y entonces, en paralelo con la cumbre del G20, entre los días 3 y 4 también se va a celebrar en Hangzhou la cumbre del Business 20. Entonces, el Business 20 va a recibir, según reportajes, más de 1000 empresarios importantes de todo el mundo. Entonces, ¿podría contarnos un poco sobre la participación de las empresas o empresarios de España a esta cumbre? España da mucha importancia al G20 y posiblemente habrá una buena representación empresarial. Ahora, las reuniones empresariales tienen una finalidad y una utilidad limitada, porque el reunir miles de empresarios en un techo y hablar de lo importante que son las relaciones de negocios tiene una utilidad relativa. Lo importante es que luego se hagan los negocios. En estas reuniones lo que hacen es conocerse y empezar a pensar, si yo tengo una idea de un negocio y voy a hablar con este compañero que me va a ayudar y vamos a intentar a buscar una solución y vamos a buscar una exportación o una fábrica común, ahí empieza el negocio. O sea, es un yo creo que más que un mecanismo de solucionar problemas financieros o económicos, es una llamada de atención al mundo para decirle, oiga, los gobiernos tienen que hacer mucho, pero los importantes son los empresarios, porque el que está día a día produciendo riqueza y buscando soluciones es el empresario. Y son ellos los que tienen que hacer frente a ese tipo de situaciones. Sí. China y España establecieron relaciones diplomáticas en 1973. A lo largo de estas 4 décadas, ambos países han desarrollado fructíferos intercambios políticos, comerciales y culturales. En 2005, los dos gobiernos decidieron establecer una asociación estratégica integral, lo cual ha derivado en un marcado incremento del comercio binacional en los últimos años. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de China, para el año pasado España era el 6º socio comercial del país en Europa, mientras China era el mayor socio de España por fuera de los países europeos. Según un informe del Ministerio de Economía y Competitividad de España, en 2015 las exportaciones españolas hacia China crecieron un 8,8% interanual hasta los 4.438 millones de euros, y las importaciones provenientes del país asiático aumentaron un 19,5% interanual, totalizando 23.622 millones de euros. ¿Podría hacer una evaluación o algunas sugerencias sobre la cooperación comercial entre China y España? Creo que las cosas van bastante bien. De hecho, las estadísticas que yo manejo y que maneja también el gobierno chino son relativamente favorables. Pero hay mucho más por hacer. Tenemos que hacer más en materia comercial. Y eso significa que, sobre todo, que China debe abrir un poco más su mercado a los productos españoles. Por ejemplo, los productos agrícolas.
hay muchos problemas de exportación de productos agrícolas españoles que son de altísimo competitivo. ¿Usted cree que es posible que el jamón el jamón con hueso no se pueda vender en China cuando es un producto famoso en todo el mundo? Eso es un ejemplo. Otro ejemplo que podría ser bueno, y ahora me voy a poner en el lado chino, porque hay que ponerse en los dos lados, las inversiones. Hace falta facilitar un ambiente bueno para que las inversiones chinas prosperen en España, que hasta ahora no se ha producido. Porque yo creo, no porque las leyes sean malas, sino porque no hay un buen entendimiento todavía en China de lo que es España y España de lo que es China. Es decir, que cambien los gobiernos, que cambien los municipios, cambien los alcaldes, cambien... Eso importa e impacta en las inversiones. Y quizá en China no se ha entendido muy bien. Ahí tenemos que hacer un esfuerzo de entendimiento. Otro tema que no es casi económico, pero es el más económico de todos, es la lengua española. La lengua española es la segunda lengua más importante del mundo. Es la segunda lengua en número de personas y en comunicación en el mundo. En número de personas después del chino y en comunicación después del inglés. ¿Usted cree que es posible que esté considerada en el ranking de las universidades chinas en el puesto número 7? No, no es bueno. China tiene que introducir el español más en el mundo académico. ¿Por qué? Porque hablando español los chinos conocerán mejor América Latina, conocerán mejor otros mercados y conseguirán mejores éxitos de negocios y de cooperación. Por eso hay mucho que hacer todavía y solamente estamos empezando la tarea. Sí, bueno, como es bien sabido que a lo largo de este año ha habido varios ataques terroristas en todo el mundo, sobre todo en Europa. Entonces, imagino que en la cumbre del G20 de este año, este también será un tema muy importante que se discute entre todos. Entonces, para usted, ¿de qué forma todos los países se pueden enfrentar este problema de forma más efectiva? El terrorismo no solo es un problema de orden público, es un problema económico también, por eso está dentro del G20. Por ejemplo, el que el turismo chino viaje menos a Francia en estos momentos está producido por el terrorismo, fundamentalmente. Sí. El terrorismo distorsiona la confianza empresarial, distorsiona los movimientos de personas, de turistas, de inversores, y la manera de hacer frente al terrorismo es la cooperación entre los servicios policiales de todo el mundo y intercambiar información, que hoy en día se tiene cada vez mejor gracias a Internet y otras cosas, sobre quiénes son las personas que pueden atentar en cualquier parte del mundo. Sí. Y ahí no hay ningún país que esté a salvo. Todos los países del G20, todos, sin excepción, tienen problemas de terrorismo. Sí. Bueno, varios expertos y políticos esperan que la cumbre de este año sea una cumbre ecológica, una cumbre verde. Una razón es que ellos esperan que esta cumbre pueda impulsar y ejecutar el Acuerdo de París. Entonces, ¿qué opina usted? Y para usted, ¿cuáles son las mayores dificultades en este aspecto? ¿Y de qué manera podemos fomentarlo? Yo creo que el Acuerdo de París todavía queda mucho por lograrlo. Estamos viviendo en este país, en China, donde están haciendo un gran esfuerzo para la lucha contra la contaminación, es un ejemplo, sí. Pero hay otros países del mundo que también lo tienen que hacer. La emisión de productos contaminantes a la atmósfera es un problema muy grande del mundo y tenemos que acabar con él, porque si no, ese problema acabará con nosotros, sí, y con la vida de nuestros hijos aquí. Por lo tanto, yo creo que es un tema prioritario que tiene una trascendencia económica, porque eso al final son inversiones, es dinero puesto en otro tipo de negocio. Por ejemplo, cuando hablamos que la gasolina es más barata que la producción de energías alternativas y todavía es competitiva, ¿qué incluimos en el coste de la gasolina? Incluimos los gastos de contaminación, incluimos los gastos de hospitales de la gente que sufre cáncer,
¿Dónde evaluamos la cantidad? Por eso es importante que se evalúe globalmente de una manera equilibrada el coste de la contaminación y busquemos una economía verde, porque además eso nos va a producir inmediatamente más puestos de trabajo y más investigación, y eso ayudará a recuperar las economías en estos momentos de crisis. ¿Y cómo evalúa usted la participación de China en el mecanismo del G20? Y además de fomentar el desarrollo económico, ¿en qué otros aspectos o terrenos cree que China ha contribuido y puede contribuir a este mecanismo? China tiene muchos, como dice usted, fundamentalmente ha fomentado la economía y el tirón económico del mundo, porque tiene una gran demanda interna. Pero yo creo que China tiene también mucho que enseñar al mundo de cómo cooperar en materia de inversiones, de obras públicas, de crear vías de comunicación, la ruta de la seda, la llamada ruta de la seda, One Belt, One Road, una vía, una sola carretera. Todo eso son medidas que pueden tener una trascendencia en el resto del mundo y pueden hacerse muchas cosas en común. Sí. Para usted, ¿de qué forma China y España, que ambos son países grandes del mundo, pueda fortalecer su cooperación para tomar parte más activamente en la gobernanza global? China y España no son iguales, ahí no estoy de acuerdo con usted. China es mucho más grande, tiene mucha más población y tiene un impacto mayor en la economía del mundo que España. Somos afortunadamente muy distintos, cada uno tenemos nuestros pros y nuestros contras. ¿En qué podemos cooperar? Dando ejemplo de cómo se puede cooperar en muchos ámbitos, poniendo en marcha programas de investigación, de apertura de mercados, programas de inversiones, programas que faciliten. Le he hablado incluso de la lengua, fíjese, el tema de la lengua tan aparentemente tan poco económico en apariencia, es importantísimo para la formación de jóvenes chinos en ingeniería, en economía, etcétera, que controlen el español y puedan ir a América Latina y hacer negocios allá. Hay muchas cosas que España y China pueden hacer juntos que merece la pena que ambos gobiernos impulsen. Ahí es muy importante. Nuestra economía, la española, está más liberalizada que la china y las decisiones corresponden al gobierno, pero también a los empresarios. En China depende casi todo del gobierno y es muy importante que el gobierno chino fortalezca la cooperación con España. Sí, claro. Y finalmente quiero saber que para España, ¿en qué otros terrenos o en qué otros temas es importante que en la cumbre del G20 de este año logren progresos o resultados positivos? España es una economía muy abierta, es una de las economías más abiertas del mundo. Creo que en Europa está calculado en los rankings como la economía más abierta de las 4 grandes economías. Para lo que pase en el mundo es muy importante para España. Entonces, el G20 es trascendente porque es nuestro futuro y de nuestra economía. Si hacemos las reformas en España bien hechas y el resto del mundo no las hace, al final no vamos a conseguir nada, porque nos va a caer, los problemas de los otros van a caer en España. Por tanto, lo que pasa en el G20, lo que nos pase globalmente, es importante. Y ahí conectamos con el principio de nuestra conversación. Lo que nos pase a nosotros es importante para el mundo. Estamos unidos. Sí. La internalización es inevitable. Sí. Y por eso debemos seguir este camino. Sí, por eso China estos últimos años también está fomentando para lograr una interconexión y una cooperación más amplia. Eso yo creo que es muy importante para que todo el mundo enfrenta esta situación un poco difícil económicamente del mundo. Señor embajador, muchas gracias por aceptar esta entrevista. Muchas gracias. Ha sido un placer. Gracias.